que es parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé y la alianza con USAID. Antes de iniciar la clase, su conexión a Internet, que mantengan el micrófono apagado, verificar que su cámara esté activa y en el caso de tener algunas consultas, pueden presionar el icono, levantar la mano o también hacer sus consultas al chat del Zoom, ¿verdad? Antes también les recuerdo que pueden ver la clase a través de las plataformas de Facebook, YouTube y Telegram y por Zoom también. Y sin más preámbulos, presentarle lo que es la clase del día de hoy, transición de un sistema tradicional a uno regenerativo, que será impartido por el ingeniero Julio Hernández. Muchas gracias, licenciada Tania. Espero que se me escuche bien ahí. ¿Me confirma, por favor? Sí, se escucha. Excelente. Bueno, buenas noches, jóvenes caficultores. Gracias por estar con nosotros. En una clase más, ¿verdad?, de este curso que venimos avanzando ya. Hoy es la clase número 4 y esperemos que pues llene todas las expectativas, ¿no?, que ustedes tienen acerca de todas las actividades que se deben de estar manejando en lo que es agricultura regenerativa resiliente. Entonces, como pues bien mencionaba la licenciada Tania, mi nombre es Julio César Hernández, soy ingeniero agrónomo, parte del staff de jóvenes caficultores, y hoy pues tengo el privilegio de poder presentarles una clase que tuvimos el año pasado, en este mismo curso, ¿verdad? La oportunidad de darla también con un número determinado de jóvenes, que bueno, surgieron bastantes preguntas, ya que el concepto es relativamente nuevo. De hecho, las definiciones de agricultura regenerativa todavía están en proceso de evaluación en cierto sentido, pero pues urge la aplicabilidad de este tema, ¿verdad? De esta nueva tendencia, de esta nueva modalidad de hacer agricultura. Urge por el tema del cambio climático. Entonces, por ahí, pues la parte teórica tiene, mientras va encontrándole definiciones, conceptos, etcétera, nosotros pues tenemos que ir haciendo ya aplicación a cada una de estas actividades para mejorar las condiciones de nuestro suelo, de nuestra agua, de nuestro ambiente en general. Muy bien, entonces vamos a iniciar transición de un sistema tradicional a uno regenerativo. Objetivos: explicar la importancia de la adopción de buenas prácticas agrícolas enfocadas en agricultura regenerativa. Ayer vieron los principios de agricultura regenerativa, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a tratar de explicar a lo largo de estos 45 o 50 minutos de clases cuál es la diferencia entre un sistema tradicional o convencional y un sistema regenerativo. Debemos ir viendo qué son los cambios, qué es lo que dura haciendo, ¿verdad? Como quien dice, bueno, pero usted me está hablando de agricultura regenerativa, suena bonito, pero ¿qué es? Ya ayer lo definieron, o sea, ¿cómo se aplica, verdad? Entonces, vamos a ir viendo eso, cómo pasamos de una cosa a la otra y cuáles son los cambios que se van a ir surgiendo a medida vayamos cambiando esas prácticas. Objetivo número 2, tenemos conocer los principales cambios a considerar en la transición de una agricultura convencional a una agricultura regenerativa. También les dejo aquí el correo de jóvenes caficultores para que lo anoten por ahí, ¿verdad? Consultas jóvenes caficultores, hn@undocafeproyectos.com, y nuestro número de teléfono, que es 3168-5203. Muy bien. La columna vertebral del cambio radica en que si no hacemos algo pronto, desaparecemos como especie, ¿verdad? Como les decía, pues ahí los expertos van a ir definiendo ciertas cosas, pero nosotros tenemos que ir generando un cambio, debido a que el planeta pues está sufriendo y no tenemos otro planeta. Por lo menos ahorita creo que ningún científico ha podido, ningún astrónomo ha logrado encontrar un planeta en todo el universo observable donde podamos irnos a vivir, ¿verdad? Por ahí se escuchaba que Elon Musk
y otros magnates estaban interesados en todo este tema de viajes espaciales para llegar a otro planeta. Nosotros no teníamos, muchachos, por el momento, ¿verdad? Ni la plata para viajar, ni las posibilidades. Dios nos dio este planeta y vamos a cuidarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a cuidar? Lo tenemos que cuidar haciendo un cambio. Y ese cambio se llama agricultura regenerativa resiliente. Muy bien. Quiero empezar de menos a más. Creo que ayer vieron un poco con el ingeniero Rubén Llanes parte de este tema de gases de efecto invernadero. Así que voy a trastocar un poco el tema, un poquito, digamos, como, con más detalles, tal vez, en el sentido de que, de qué son, cuáles son esos gases, ¿verdad? ¿Dónde se originan? Bueno, primero tenemos acá la ganadería, que es uno de los principales emisores de gas metano. Aquí está, CH4. Ese gas se eleva a la atmósfera y, bueno, causa, ustedes saben, daños también por el efecto de calentamiento global. También tenemos el óxido nitroso, que parte de ese óxido nitroso, al igual que el gas metano, se acumula en la atmósfera y es dañino porque hace que la luz del sol entre con facilidad, pero luego no permite que salga. De hecho, ese es el efecto que causan los gases de efecto invernadero. Al acumularse en la atmósfera, no permiten que la luz solar salga. Entonces, toda esa energía lumínica se transforma en energía calorífica y pues se mantiene dentro del planeta y eso nos está haciendo todas estas alteraciones. Otro de los, y obviamente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de aplicaciones de fertilización ureica. El óxido nitroso es parte del ciclo del nitrógeno, es un gas que se libera cuando hacemos aplicaciones de fertilización ureica o fertilizaciones amoniacales, ¿verdad? Entonces, en ese ciclo del nitrógeno surge ese gas y se va a la atmósfera. Tenemos aquí también el CO2, que es el más conocido porque pues hay en mayores concentraciones, casi todo genera CO2, una mezcla entre el oxígeno y el carbono. Entonces cuando se encuentran esos dos amigos se forma gas y se van a la atmósfera y en las producciones de arroz, China es uno de los principales productores de arroz en el mundo, ¿no? Y aquí tenemos gente de esa zona, ¿verdad? Sembrando arroz por inundación. Aquí hay unas bacterias que se conocen como metanobacterias. Están dentro del agua, son anaeróbicas y generan estos gases también. Entonces, para que vean en contexto, ¿verdad? Así a grandes rasgos más o menos cuáles son los gases que se liberan a la atmósfera. Y no solamente conocerlos, sino que saber que si seguimos en esta tendencia, entonces la acumulación de gases en la atmósfera va a ser cada vez mayor y se tiene una proyección desastrosa para año 2000, para el 2100 se tiene una proyección de que la temperatura del planeta va a incrementar 4 grados centígrados y eso nos va a generar serios problemas. De hecho, ya los estamos viendo, ¿verdad? Con estos cambios de temperatura. Vamos a ver por acá. Quiero mostrarles una gráfica que nos indica la concentración de CO2 o dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, ¿verdad? Quiero pasar un poco rápido porque creo que ya esta gráfica la vieron ayer con el ingeniero Rubén, pero para que tengan una idea, esta información la extraje de una puntual, ¿verdad? ¿Qué es agricultura convencional y qué es agricultura regenerativa? Lo voy a explicar con ciertas actividades que se realizan en cada una de ellas para que tengamos más claridad. Número 1, en agricultura convencional se hace labranza de suelo y siembra a favor de la pendiente. Para ponerles un ejemplo, en la agricultura regenerativa no se hace una labranza de suelo como tal, como por ejemplo cuando hacemos una hortaliza, que metemos un tractor, ¿verdad? Mullimos el suelo, rompemos el suelo con un romplón y luego se mulle con una grava liviana o si no con una piocha rompen el suelo y después se va haciendo unos camellones que normalmente miden 30 centímetros de ancho y 50 centímetros de ancho, perdón, y 30 centímetros de alto, y pues el suelo está listo para que la semilla o el pilón o la plántula se siembre y se desarrollen las raíces. Todo esto se hace con el objetivo de que la planta pueda tener una mayor facilidad para desarrollar su sistema radicular. Porque si el suelo está duro, está compacto, entonces difícilmente va a lograr penetrar. Y toda esa energía que gasta en tratar de penetrar el suelo es energía que deberías tener para estar formando la parte aérea de la planta. Bueno, en agricultura regenerativa no
se recomienda la labranza de suelo, sino que se recomienda la labranza mínima, ¿no? Que es sin intervención con mecanización en el suelo o un rompimiento. Usted me preguntará, bueno, pero en café, ¿qué onda ahí? ¿Cómo está la cosa? O sea, ¿se hace o no se hace? Bueno, nosotros hacemos una huaca en café, colocamos la planta ahí, pero ese café ahí va a estar 20 años, no se va a estar trastocando. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo agricultura regenerativa en el café desde hace mucho tiempo, ¿verdad? En este sentido. Entonces, porque no rompemos, no hacemos una labranza, no rompemos el suelo. ¿En qué consiste eso? En tomar los agregados del suelo y mullirlos, y al hacerlos más pequeños los hacemos más expuestos a las lluvias, al viento, y toda esa erosión va quitando el suelo que está en todas esas partículas, ¿verdad? Que están en el suelo, lo va empobreciendo. Y ese empobrecimiento, muchachos, es algo que cuesta caro porque según la literatura, el suelo se tarda alrededor de 400 años en regenerarse, ¿verdad? Y nosotros nos tardamos menos de un año en destruir un suelo. Así que hay que cuidarlo, ¿verdad? Siembra con curvas a nivel y obras de conservación de suelos, parte de las prácticas de agricultura regenerativa. Ya van a ver algunas imágenes por ahí. Vamos al número 2, uso de fuentes químicas acidificantes. Cuando tenemos pHs ácidos, por ejemplo, el exceso de sulfatos o el exceso de uso de ureas, la urea acidifica el suelo, mientras que en la agricultura, obviamente esto no estoy diciendo, no quiero que piensen que estoy satanizando la urea, no. La urea se puede utilizar, obviamente, si tenemos un buen manejo de enmiendas en el suelo, si los pHs están bien controlados. Por ejemplo, si tenemos un suelo que es arriba de un pH arriba de 7, tirando alcalino, entonces la urea más bien nos va a ayudar, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la selección del fertilizante a aplicar, porque algunos los necesitamos más bien para que ayuden a acidificar, que no es el caso de la mayoría de las fincas cafetaleras que tenemos en el cinturón del café, ¿verdad? Casi la mayoría de nuestras zonas cafetaleras son más bien pH ácidos, entonces no nos conviene este tipo de fertilizaciones en exceso, porque incrementan disminuyen la acidez, incrementan la concentración de iones de hidrógeno y eso hace que el pH caiga, ¿verdad? Disminuyen el pH, quiero decir, aumentan la acidez. Muy bien, aplicación de enmiendas y abonos orgánicos. Este es parte de la agricultura regenerativa, básicamente. Control químico de maleza hasta dejar el suelo descubierto en agricultura convencional, mientras que en agricultura regenerativa utilizamos lo que es el control mecánico, o sea, con la mano, puede ser una motoguadaña también, es funcional, un pando, un machete, control mecánico de maleza y uso de coberturas vivas. Más adelante voy a explicar muy bien, porque en realidad la cobertura es cobertura viva, lo que nosotros podemos llamarle también cobertura a abonos verdes, ¿verdad? Pero ahora el término más usado, según nos explicó el científico Mariano Vargas en la clase de manejo integrado de plagas y enfermedades, en el tema de control de malezas, él explicó que ahora ya no se conocen de esa forma, ya no se conocen como malezas, ni tampoco se les conocen como abonos verdes, sino como cobertura viva, porque ayudan a proteger el suelo. Muy bien, fertilización sin análisis de suelo en agricultura convencional, mientras que en agricultura regenerativa utilizamos fertilización química basada en las 4R. Más adelante les voy a explicar. Y agricultura convencional, aplicación indiscriminada de agroquímicos, mientras que en agricultura regenerativa, manejo integrado de plagas y enfermedades. Ahora bien, ¿qué diferencia existe entre la regenerativa y la orgánica? Creo que ayer lo dejó bien claro el ingeniero Rubén Llanes, pero es importante que ustedes lo estén rumiando siempre, ¿verdad? Porque hay gente que confunde, dice, ah, bueno, yo ahora ya no puedo hacer una aplicación de ningún producto sintético porque yo soy regenerativo. Y realmente la agricultura regenerativa viene a unir dos pilares que entre la agricultura orgánica y la agricultura convencional estaban divorciados. Y es la sostenibilidad de la caficultura, términos obviamente económicos, ¿verdad? Y el medio ambiente, porque la agricultura orgánica se enfoca en conservación del medio ambiente, pero no se enfoca en la sostenibilidad del productor. Y obviamente el productor, antes de pensar en el ambiente, piensa en su familia. La economía para él es muy importante, ¿verdad?
Entonces, la agricultura regenerativa viene a tomar lo mejor de ambas partes. Sí podemos utilizar, obviamente, agricultura orgánica, por ejemplo, abono, bocache, composteras, todo esto, lógicamente que sí. Eh, en la fertilización, utilizar un plan de fertilización basado en análisis de suelo para que no apliquemos en exceso esos fertilizantes sintéticos. Y si podemos sustituir por lo menos el 50% de esos requerimientos nutricionales del cultivo con abonos orgánicos, mejor, ¿verdad? Y en el tema del manejo integrado de plagas y enfermedades, por ejemplo, en agricultura orgánica, si usted no tiene un sustituto de un triazol para el control de la roya, por lo menos un sustituto biológico o algún producto, no sé, caldo sulfocálcico, Bordelés no le funciona tal vez porque la cantidad de roya que hay es enorme. Estamos hablando tal vez de digamos, un porcentaje de incidencia arriba del 10% tal vez de roya y ya no le funcionan los caldos y no ha aplicado biológicos, entonces ya su cultivo, usted tiene que solo sentarse y esperar que se destruya porque no puede aplicar un producto químico. Y si lo aplica, se sale de lo orgánico, ¿verdad? Mientras que en agricultura regenerativa no. En agricultura regenerativa lo que hacemos es que si existe ese escenario que les acabo de presentar, donde tenemos una incidencia muy alta de una enfermedad, por ejemplo, y no tenemos ningún otro sustituto, no podemos hacer ningún uso de ningún producto biológico, ningún producto, o no lo tenemos a la mano. Entonces, tenemos una lista de productos químicos que son amigables con el ambiente. De repente, el impacto que generan no es tan elevado como lo puede generar un epóxiconazol o productos que son un poco más agresivos. En el caso de los insecticidas, un organofosforado, productos un poco más, más fuertes, más de etiqueta roja le llamarían uno, etiquetas amarillas, etiquetas azules, sino que productos tal vez etiqueta verde o productos que son todavía están dentro de las normativas, como las que nosotros presentamos 4C o Rainforest. Entonces se aplica el producto y se puede utilizar y controlamos, ¿verdad? La agricultura orgánica no te lo permitiría por el solo hecho de ser sintético, no orgánico. Entonces en agricultura regenerativa tenemos esa oportunidad de poder utilizar algunos productos que de repente nos pueden salvar por ahí el cultivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasar de una agricultura convencional a una regenerativa? Aquí tenemos un ejemplo. Cuando hacemos agricultura convencional, siembras a favor de la pendiente. Esta imagen me la pasó el ingeniero Alex Caballero. Espero que no sea la finca de él. No, la verdad es que Alex maneja muy bien su finca. Ustedes pueden observar, jóvenes, cómo se forman estas cárcavas cuando llueve. Miren, porque se siembra el café o en cualquier otro cultivo, ¿verdad? Lo hacen a favor de la pendiente. Y cuando ustedes hacen la siembra a favor de la pendiente, entonces el agua corre y como no hay cobertura viva y no hay que detenga la velocidad de esa agua, entonces corre y se va depositando todo el suelo en la parte baja. Eso se llama erosión hídrica. Se va rompiendo ese suelo hasta que va quedando abajo. Primero se forman unos surquitos, luego se va formando unas cárcavas. El agua va alcanzando velocidad cada 5 metros y eso va, a medida va alcanzando mayor velocidad, entonces tiene mayor poder de arrastre. ¿Qué hacemos en agricultura regenerativa? Primero, recomendaciones, sembrar, eh, sembrar nuestras plantas transversal a la pendiente, no vertical, no hacia abajo, sino hacia el lado, por decirlo así, ¿verdad? Obviamente con un nivel A que te vaya permitiendo ver las curvas naturales del terreno. Y eso va a ayudar a que el agua, cuando corra la escorrentía, se detenga en esas plantas. Esto también para hortalizas, para aquellos que también tienen siembras de hortalizas en ladera. Se utiliza el nivel A y ayuda muchísimo el sistema de riego por goteo también para que el agua fluya a través de esas curvas naturales. Acá tenemos barreras muertas, pueden ser piedras. Esta foto la tomamos en la Universidad Zamorano. Tenemos barreras muertas, pueden hacerse de piedra. Yo he visto muchos cercos de piedra en Honduras. Eso es típico, casi en todas las fincas existen. Son muy antiguas, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que hacen. Una barrera muerta permite que cuando llueva esto se detenga el suelo en ese lugar y no se degrade ese terreno, ¿verdad? Aquí arriba lo que tenemos es la Hibiscus rosa sinensis, el mar Pacífico.
la flor roja esa, bien característica. Es una planta que amarra muy bien las piedras y mira qué bonito esa barrera. Tenemos una barrera muerta y una barrera viva y por acá al otro lado tenemos lo que es una espada San Miguel, ¿verdad? Que también funciona muy bien. Esta foto la tomamos de un productor ahí en Copán. Por acá, mira una flor de Dombella de Hortensis, que es una flor melífera que ayuda mucho a las abejas. Y aquí tenemos pues, una barrera viva. Si observan la parte de abajo, todo el suelo, cuando llueve, aquí es una ladera, entonces el suelo se detiene en la barrera. Y esto ayuda a preservar o a conservar nuestro suelo. Algunos productores por ahí con los que hemos andado haciendo trabajos en campo. Primero, hacer una estimación del porcentaje de pendiente. Aquí está midiendo, este es un nivel A, ¿verdad? Que tiene 2.10 de largo por 2.10 del otro lado. Es un triángulo equilátero. Tenemos 2 metros de pata a pata. Entonces, se hace una medición de la altura. Primero se coloca acá un nivel de gota para que quede en el centro la gota, ¿verdad? Y luego aquí sacamos la altura, lo dividimos entre la distancia que existe entre una pata y la otra y entonces se multiplica por 100 para sacar cuál es el porcentaje de pendiente del terreno y así pues poder hacer las obras de conservación. Algunos productores estaban haciendo eh, una terraza continua para siembra de rábano y por acá unas productoras en la zona del Merendón haciendo unas terrazas individuales para siembra de limón persa. Eso que les mencionaba acerca del porcentaje de pendiente es muy importante tomarlo en cuenta. De hecho, ustedes le pueden tomar una fotografía para que ustedes lo apliquen. Cuando ustedes estiman la pendiente de un terreno y este terreno tiene un 5% de pendiente, entonces las obras de conservación se colocan cada 20 metros. Así sucesivamente, si el terreno tiene un 35% de pendiente, entonces se colocan cada 5.5 metros. Y si tiene 40%, pues cada 5 metros, ¿verdad? Pues les decía que el agua alcanza mayores velocidades, cada 5 metros va incrementando, se acelera, entonces tiene un mayor poder de arrastre y eso pues nos va dañando más el suelo. Pero si tenemos estas barreras, entonces el suelo se va a mantener en ese lugar y eso nos va a ayudar muchísimo a mantener la fertilidad de nuestro cafetal, ¿verdad? Agricultura regenerativa. Estas prácticas son para poderlas hacer en la finca. Quizás usted nunca lo había visto o tal vez sí, ¿verdad? Yo he visto muchos productores en la zona occidente que utilizan muchísimo lo que son las barreras vivas y barreras muertas. Entonces, si usted no lo había estado haciendo, por favor, practíquenlo. Eh, Aquí una diferencia abismal entre lo que es agricultura convencional. Mire cómo está el suelo totalmente descubierto. Las personas creen que al dejar limpio el suelo eh, van a mejorar el cultivo. Realmente no es así. Yo les voy a decir algo aquí, miren muchachos. Este cultivo está sufriendo por altas temperaturas. Pero si aquí hubiera sombra y tuviéramos cobertura viva, las raíces no estuvieran tan expuestas al calor del sol. Recuerde que la raíz del café es una raíz que está bastante superficial, o sea, su desarrollo es más horizontal que vertical, es más hacia los lados que hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el sol, cuando se incrementa la temperatura en el suelo, afecta muchísimo, se evapora bastante el agua y la raíz queda obviamente expuesta a las temperaturas, la planta se ve así como está acá, triste, ¿verdad? Se mira una planta que no está en su estado que debería y está cargada, lastimosamente tiene bastante grano y bueno, eso es muy malo para ella. Si tuviéramos una cobertura viva, la humedad se mantendría en esta área de la rizósfera y si tuviéramos sombra, podríamos bajar bastantes grados de temperatura y esto nos ayudaría muchísimo. Recuerden que le hemos hablado en otras clases, la planta del café es una planta umbrófila, al igual que el cacao. Le gusta, por sus orígenes de Etiopía, ¿verdad? Le gusta estar bajo sombra, un 40% de sombra es ideal para ella y lejos de afectarle, eso más bien le ayuda, porque su fotosíntesis es una planta tipo C3, es una planta que es un poco lenta en desarrollarse. Cuando nosotros metemos una planta de café a un área donde no hay sombra, produce más rápido, sí, porque se acelera. Pero lastimosamente ese aceleramiento también trae un desgaste fisiológico en ella, que a largo plazo lo que hace es que acorta la vida útil de la planta. Y bueno, usted sembró una planta para 20 años, ¿verdad? No para 5 ni para 6. Por ejemplo, el manejo de tejidos tiene que hacerse mucho antes, cuando no hay sombra, precisamente porque la planta se acelera su metabolismo. Entonces, necesitamos mejorar, ¿verdad?
¿Qué deberíamos hacer en realidad? Bueno, mire, este suelo que está acá, con materia orgánica, microorganismos de montaña, Lombrihumus laecenia foetida, todo esto deberíamos estarlo aplicando acá en este suelo, junto con coberturas vivas, junto con sombra. La agricultura convencional, normalmente cuando hacemos altas aplicaciones elevadísimas de herbicidas, ¿verdad? Dejamos totalmente descubierto el suelo y matamos casi toda esta biología que ustedes pueden ver acá. Microorganismos, mesoorganismos, todos estos bichitos que tenemos acá se mueren y lastimosamente ellos son los que permiten que el suelo se mantenga con vida. Dice la FAO que en una cucharada de suelo hay más vida que en toda la superficie del planeta. Imagínese usted. El planeta, perdón, el suelo es un ente vivo. O sea, el suelo está vivo. Tiene tantos microorganismos que interactúan entre ellos, ¿verdad? Esas cantidades de hongos que se encuentran en la parte de abajo. Si usted ha entrado a un bosque virgen y ha ido a sacar MM o microorganismos de montaña, usted va a encontrar cómo las hifas de los hongos, las micorrizas, cómo se conectan. Entonces, esos arquetipos que se encuentran en la parte del suelo le permite que exista vida en ese suelo. Hay intercambio de nutrientes, de gases y de muchas cosas. Más adelantito voy a hablarles un poquito de eso y obviamente el próximo martes van a tener una clase específica de este tema, pero sí es importante que entendamos que en la agricultura regenerativa nosotros protegemos el suelo y protegemos el suelo porque nos interesa proteger a estos animalitos, a estos microorganismos, a estos mesoorganismos como las lombrices. Nos interesa proteger a todos estos que están allá adentro porque ellos son los que permiten que nuestro café se mantenga. El café tiene una relación muy estrecha con los microorganismos del suelo. Por ejemplo, el fósforo es un elemento de lenta movilidad. Si no hay micorrizas, el fósforo no se mueve hacia la planta y luego tenemos deficiencias. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esa simbiosis también emocional con las plantas de café y que entendamos que para poder ayudar a la planta no es aplicando glifosato y limpiando toda la finca, sino respetando esas cadenas que se encuentran en el suelo que permiten que la planta se mantenga viva y se mantenga estable, ¿verdad? Altas poblaciones de microorganismos favorecen el control biológico. Una cosa que yo siempre menciono es que hay microorganismos patógenos que no permiten el desarrollo, lastimosamente, de la planta de café y vivimos peleando con ellos, ¿verdad? Encontramos, no sé, Fusarium, Verticillium, muchos otros, Phytium, Rhizoctonia, encuentran en el suelo bacterias también que son patógenos. Entonces, patógenos, o sea, dañan la planta. Pero si usted va al historial de prácticas que ha tenido, usted tiene la culpa de eso. Discúlpeme que se lo diga, pero es la verdad. El exceso de aplicaciones de productos ha vuelto un ambiente tan tóxico que los organismos benéficos que controlan a los patógenos han muerto y solamente han quedado los patógenos, ¿verdad? O por lo menos en mayor concentración, una concentración lo suficientemente alta como para que los microorganismos benéficos no los controlen y atacan a la planta. Un ejemplo de este es Fusarium. Fusarium es un hongo que no debería ser un enemigo de la planta, pero lo es. ¿Por qué razón? Porque hacemos aplicaciones de agroquímicos, herbicidas, fungicidas, y estos agroquímicos, ¿verdad? Tienen cadenas largas, son de síntesis bastante larga y forman un ambiente propicio para que Fusarium se alimente de ellas, rompa estas cadenas y encuentre un microclima alrededor de la planta. Entonces, cuando Fusarium termina de hacer el trabajo que hace con estas cadenas que les menciono, ¿verdad? De las mismas estructuras químicas que trae el herbicida, entonces daña obviamente a la planta. Esa es su naturaleza y se incrementa la población de ellos. Entonces nosotros atraemos ese ambiente para que Fusarium y otros microorganismos malos comiencen a poblar. Pero si tenemos buenas concentraciones de organismos benéficos, vamos a ver aquí el control, ¿verdad? Que como está en la imagen, lo que ven aquí es materia orgánica, es humus, y por acá miramos algunos microorganismos benéficos comiéndose tricoderma, por ejemplo, comiéndose por ahí algunos organismos como Verticillium. Vamos. Acá quiero mostrarles así rápidamente, ¿verdad?
esto es básicamente la cadena alimenticia del suelo y hay diferentes niveles, ¿verdad? Tenemos niveles primarios, secundarios, terciarios y así sucesivamente desde lo que son los microorganismos que se encuentran abajo de la raíz eh, que interactúan directamente con la planta. Aquí la raíz suelta exudados y atrae organismos que la protegen. Y cuando de repente llega un patógeno que quiere dañarla, entonces la planta suelta esos exudados y atrae un organismo que le va a ayudar, que la va a proteger. Entonces, así más o menos es la vida de la planta. La planta es como una persona que está de cabeza, ¿no? Enterrada por su cerebro, es el sistema radicular. En el sistema radicular, ella manda señales y así atrae organismos que le van a ayudar. Por ejemplo, uno de los microorganismos que es muy amigo de la planta, ¿verdad? Les decía yo acerca de las micorrizas, pero también tenemos otros organismos que ayudan muchísimo, como los actinomicetos. Estos liberan ciertos antibióticos. Los actinomicetos son unos tipos de bacterias que son muy parecidos a los hongos. Forman unas redes como hifas alrededor de la raíz y eso ayuda muchísimo a que el suelo tenga esa característica de ese olor a suelo sano, ¿verdad? Que huele a suelo, porque hay suelos que ya no huelen a nada, ¿no? O sea, huelen a fertilizante tal vez, pero no huelen a un suelo vivo. Entonces, estos organismos solo están en suelos estables y forman con la raíz una cierta amistad que libera antibióticos que matan a organismos que afectan el sistema radicular. Y mientras ellos estén ahí, entonces surge una cadena, ¿no? Quizás otros organismos se alimentan de ellos, por ejemplo, los nemátodos, no, siempre hablamos de nemátodos y que los nemátodos son malos y estamos mencionando por ahí nemátodos Peloidogine, Platylenchus, Rhadopulus, pero la verdad es que hay muchos nemátodos benéficos en el suelo. Nos hemos concentrado solo en los nemátodos que hacen daño, pero hay muchos nemátodos benéficos que ayudan muchísimo a la planta y también ayudan muchísimo a mantener un equilibrio en el suelo. Acá tenemos algunos pequeños artrópodos y bueno, hasta los mamíferos, ¿verdad? Y pues al final de la cadena, pues nosotros. Eh, Jóvenes, con las aplicaciones de la agricultura convencional destruimos todo esto, miren. Nos volamos toda esta cadena. Cada uno de estos eslabones ayuda al suelo, ayuda a los seres humanos y ayuda a la vida en general. Si no los respetamos, los vamos a destruir y después causamos esos desbalances que nos generan serios problemas. Aquí una pequeña gráfica de lo que pasa. Esto significa unidades formadoras de colonia en un gramo de suelo. Cuando tenemos una agricultura 100% convencional, con aplicaciones excesivas de fertilizantes sintéticos, con aplicaciones excesivas de agroquímicos, no incrementa la concentración de unidades formadoras de colonia. En este caso aquí estaban viendo lo que son las bacterias anaeróbicas, ¿verdad? Pero cuando teníamos aplicaciones de materia orgánica o de productos orgánicos, entonces incrementábamos la cantidad de unidades formadoras de colonia. Mire usted la diferencia que existe acá. Cuando hacemos excesivas aplicaciones de productos químicos y cuando hacemos un control con agricultura convencional, con agricultura regenerativa, perdón, respetando el suelo, ¿verdad? Un suelo vivo, obviamente es un suelo que tiene mayor cantidad de estos microorganismos. Por acá mostrarles un poco acerca de los actinomicetos que les mencionaba, lo mismo también, una agricultura convencional no permite el desarrollo de estos actinomicetos jamás, mientras que una agricultura regenerativa sí lo permite. Muy bien, formación de materia orgánica, los organismos ayudan a descomponer, ellos degradan lo que son los carbohidratos, celulosas, proteínas, ligninas, hay cierta liberación de CO2, pero al final se forma humus y ese humus ayuda al suelo. Ahí les voy a explicar más adelante cómo trabaja en ese sentido el humus. Acá tenemos también, perdón que me adelanté un poco. Ok. Ok, entonces estas bacterias ayudan muchísimo, son tipos de bacterias que parecen hongos, o sea, tienen hifas, forman así como redes en el suelo y permiten el desarrollo y la alimentación de la planta. Acá les decía, ¿verdad? La degradación de la materia orgánica. Primero, cuando agregamos, por ejemplo, estiércol de vaca, ¿verdad? Ese se degrada. Eh, Ahí tenemos material vegetal, material animal. Se liberan fenoles, aminoácidos, péptidos, el humus
y luego pues ácidos húmicos y fúlbicos que van a ayudar a la capacidad de intercambio catiónico en el suelo, ¿verdad? Entre otras cosas. Miren, esta es una micorriza, la que les venía mencionando. Existen endomicorrizas y ectomicorrizas. No me voy a tener a explicar esos detalles de microbiología, pero para que tengamos en cuenta que estas son las hifas, todo esto lo hacen alrededor de la raíz y gracias a esto pues la planta está más protegida, porque la planta sabe que ellas le van a ayudar, le ayudan a alimentarse y también la planta, ellos también liberan unos metabolitos secundarios que son como antibióticos, les venía diciendo, ¿verdad? Entonces no permiten que algunos patógenos lleguen y dañen la raíz. Hay una protección, obviamente hay una simbiosis, ¿no? Yo te ayudo, vos me ayudas. Y acá tenemos bacterias nitrificantes, que este es un ejemplo bastante bueno, porque algunos de ustedes han sembrado frijoles y han visto estas pelotitas y dicen, hay que aplicarle algo porque el frijol tiene unas agallas ahí, parece que fueran nematodos. No, no, no. Esta es una bacteria que se llama Rhizodium, hace estas nodulaciones así en el frijol. Ella captura el nitrógeno atmosférico o el N1 y lo mete al ciclo del nitrógeno y eso hace que pues se aproveche ese nitrógeno. Que en la atmósfera hay mucho nitrógeno, pero no está disponible. Entonces estas bacterias lo atrapan y lo incorporan. Hay un mutualismo ahí, una simbiosis. Aquí podemos observarlo, ¿no? Aquí está la bacteria atrapando el nitrógeno y llevándolo al suelo para que la planta se lo pueda comer. Estas son las bacterias. Esto es una imagen que nos compartieron de Zamoranos en el curso de Agricultura Regenerativa que tuvimos con el doctor Peña. Interesantísimo, pues. Usted coloca urea en el suelo y esa urea pasa por un proceso con una enzima del suelo que se llama ureasa. Luego de eso pasa a NH4 y el NH4 se va a transformar al final en NO3, ¿verdad? Entonces pasan primero la ureasa, luego las nitrosomonas, las nitrobacter y hasta que se transforma en NO3, que es la forma en que la planta lo va a estar asimilando. Entonces hay bacterias aquí que también son de ese mismo grupo de bacterias procariotas que van a tomar el nitrógeno atmosférico N2 y lo van a incorporar aquí al ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Mire qué bonito. Todo este es el ciclo del nitrógeno. Ahora bien, después de aplicarles todo lo que les he venido diciendo, jóvenes, sobre los microorganismos, cómo ayudan a la planta, imagínese usted qué pudo haber pasado con los microorganismos de este suelo una vez que ese productor decidió quemar. No sé si quemó porque de repente piensa construir algo ahí, una casa, qué sé yo, o de repente lo que quiere es sembrar café, o a lo mejor es agricultura migratoria, ¿no? Que quemamos, sembramos maíz y frijol, y cuando ya el suelo ya no nos da, entonces nos vamos y quemamos otro lugar y volvemos a hacer lo mismo. En los primeros 20 centímetros de suelo está toda la vida que ayuda a que la planta se desarrolle. Pero después que nosotros le metemos fuego a una parcela como esta, lo único que hacemos es que matamos todos esos organismos y volvemos estéril este suelo. Se dice que se tarda alrededor de 400 años para recuperarse el suelo. Este señor aquí destruyó el suelo en un solo momento. Entonces, yo pienso que tenemos que tener cuidado. Claro, al inicio usted dice, bueno, pero toda esta ceniza va a ayudar a la planta a desarrollarse. Claro que sí, aquí hay nutrientes, ¿verdad? Esta ceniza ayuda a que la planta se desarrolle. El problema son los organismos que están dentro. Todos los fertilizantes, tanto sintéticos como orgánicos, dependen de los microorganismos. Por ejemplo, si aplicamos urea y no tenemos las nitrosomonas y nitrobacter, la urea no va a ser desdoblada y por lo tanto no va a llegar jamás a estar en estado de nitrato y la planta no lo va a poder absorber. Si tenemos abonos orgánicos y no hay microorganismos, esa materia orgánica no se va a descomponer, por lo tanto jamás va a llegar a estar en condiciones para mejorar el suelo o para alimentar la planta. Si aplicamos fósforo y no tenemos micorrizas, entonces el fósforo, como es de lenta movilidad, nunca va a llegar a la planta y esos microorganismos solubilizadores de fósforo no están ahí, por lo tanto no van a hacer el trabajo y la planta no lo va a poder absorber porque los elementos no están en un estado disponible para la planta y estos organismos ayudan a que estén disponibles para la planta. Por ejemplo, les decía el ejemplo de la urea. Si yo coloco urea en el suelo como tal, la urea no está disponible, la planta no va a comer urea, la planta se va a alimentar del NO3 o nitrato. Si no pasa ese proceso desde urea hasta nitrato, entonces nunca se va a alimentar la planta. Usted botó el dinero, necesita los microorganismos para que partan en pedazos esa urea y llegue a estar en ese estado para que la planta lo pueda asimilar.
Entonces, aquí estamos destruyendo completamente el suelo y pues lastimosamente hay un trabajo fuerte que hacer con nuestros productores porque creo que no hay conciencia ambiental en este sentido, ¿verdad? Y esperemos que más adelante pues ustedes, que son las próximas generaciones, vayan tomando estas clases de jóvenes caficultores y las apliquen. No solamente que se queden en la teoría, sino que se lleven a la práctica. La materia orgánica incorpora coloides en el suelo que atrapan los nutrientes y permite que la planta los absorba. Aquí tenemos dos imágenes, una planta de café que su sistema radicular está pequeño y una planta que tiene un sistema radicular grande. Por lo tanto, ¿por qué tiene el sistema radicular más grande? Porque aquí hay más materia orgánica, hay más enlaces negativos, entonces atrapa más el fertilizante. Si no hay materia orgánica, si no hay coloides en el suelo como tal, que normalmente pues en caficultura tiene que ver con coloides de origen orgánico, entonces se pierde el fertilizante. Cuando llueve se lava porque no hay quien lo atrape. Los fertilizantes son carga negativa y carga positiva, perdón, y la carga negativa de los coloides lo atrapan. Aquí podemos observarlo. Miren, positivo, positivo, lo atrapa el coloide y lo deja listo para que la planta se lo coma. Aquí hay más pérdida que acá. Aquí solo hay 3 de pérdida como ejemplo y acá tenemos 2, 4, 6, 7 de pérdida, ¿verdad? 7 elementos de pérdida. Entonces, es importante, muchachos, aplicar materia orgánica en el suelo. El papel fundamental de la materia orgánica: agregación en el suelo, mantener la disponibilidad de agua y aire, retención de agua, infiltración, porosidad, reduce la erosión, provee nutrientes en las plantas, aumenta la capacidad de intercambio catiónico y fuente de carbono para la biota del suelo. El carbono orgánico, muchachos, es la energía que ocupan los microorganismos para poder seguir avanzando, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros hacemos un muestreo de suelo en los laboratorios, sacan el porcentaje de sacan la materia orgánica que tiene ese suelo, pero también sacan algo que llaman carbono orgánico. Ellos lo multiplican por un factor que, si no me equivoco, es 1.7. Lo que miden ahí es la cantidad de carbono orgánico que tiene ese suelo, que es muy importante, obviamente, para esos microorganismos. Y así rapidito, solo mostrarles acá, quiero que se vayan para que nos vayamos acá abajo. La capacidad de intercambio catiónico, o sea, esas cargas negativas en el suelo, hay mayor cantidad cuando hay mayor cantidad de materia orgánica. Miren, mayor porcentaje de materia orgánica, más alta la capacidad de intercambio catiónico. Cuando un suelo está más compactado, que es lo que quiere decir aquí la densidad aparente, entre entre menos materia orgánica hay, el suelo está más compactado. Mire, puede llegar hasta arriba, gramos por centímetro de compactación, y acá podemos observar que entre más cantidad de materia orgánica hay menos compactación, menos de 0.5. Lo mismo pasa con varios otros de los factores. Esta medición, estas imágenes también nos las pasaron en la Universidad Zamorano y me llamó mucho la atención y me pareció interesante mostrárselas, ¿verdad? Este, Así que a cuidar el suelo y aplicar materia orgánica, parte de la agricultura regenerativa. Eso es toda la pulpa que ustedes descompongan, llévela al suelo. El lunes les van a estar explicando ya, como quien dice, puntualmente las prácticas que se deben de estar realizando en la agricultura regenerativa. Entonces aquí solo es parte de la teoría que ya ha venido complementándose para que ustedes ya el lunes ya vayan viendo cómo se hace esto, ¿verdad? Acá fertilización basada en las 4R, que quiere decir fuente, dosis, lugar y tiempo, ¿verdad? No voy a detenerme en esto porque tenemos una clase específica que se llama Química del suelo y nutrición del cafetal, pero sí más o menos entender que debemos aprender a seleccionar la fuente. Si es un suelo alcalino, utilizar fuentes que acidifiquen un poco más. Si es un suelo ácido, utilizar fuentes que no acidifiquen el suelo. La dosis se refiere a la cantidad exacta que se necesita para suplir esos requerimientos nutricionales como los que tenemos acá, ¿verdad? Que requiere la planta para producir, en este caso, 20 quintales de oro. Mire, por ejemplo, 224 kilos de nitrógeno. Ok, ¿cuál es la dosis a aplicar? Ahí hay un proceso que se hace con el análisis de suelo, que eso lo hace el laboratorio, ¿verdad? Y a ustedes ya solo le dice cuántas onzas aplicar. Entonces, la dosis exacta. Aplicar en exceso no nos ayuda en nada. Afecta al suelo aplicar ese montón de fertilizantes hacia el garete sin tener un análisis de suelo. El tiempo tiene mucho que ver, muchachos, con el momento ideal. Por ejemplo, en Honduras tenemos lluvias bimodales. Ahorita en mayo ya van a empezar las lluvias, esperemos que sí. Entonces, este es el periodo para hacer la fertilización. Y ya después, en tipo septiembre, octubre, por ahí, creo que es la otra lluvia. Pues bimodales quiere decir que primero hay una campana al inicio, unas lluvias, se detiene, ya por septiembre, octubre vuelve a llover. Entonces, así más o menos son las lluvias cada año en nuestro país. 2 fertilizaciones, una aquí, una acá, y listo. ¿Por qué? Porque ese momento llueve. Si no llueve, ¿para qué fertiliza? La lluvia hace que el fertilizante
eh, esté disponible para la planta. Y el lugar se refiere a la zona de goteo. En el café, por ejemplo, ¿verdad? Buscamos donde termina la bandola, ahí fertilizamos porque ahí están la mayor cantidad de raíces que la planta, las raíces comelonas que le llamamos, zona pilífera donde la planta tiene la mayor cantidad de pelos radiculares para alimentarse. Agricultura convencional, muchachos, miren, puro glifosato, limpias, indiscriminadas, descubierto el suelo. Aquí cuando llueve se lava todo ese suelo. Y acá tenemos agricultura regenerativa con coberturas vivas. Miren, tenemos por acá leguminosas como frijol. Por acá tenemos, eh, ¿cómo es que se llama? Monocotiledonia, ¿verdad? Que ayudan también o gramíneas que ayudan a hacer cobertura en el suelo, controladas por acá, ¿verdad? Entonces, una te provee un poquito, una tiene una relación carbono-nitrógeno más baja, por lo tanto se degrada más rápidamente, y la otra y te provee más nitrógeno, obviamente, mientras que esta, la relación carbono-nitrógeno es más alta, entonces cuesta un poco más que se degrade, pero te provee más carbono al suelo. Para los dos lados, cualquiera de las dos es buena. Bueno, ya mencionaba, leguminosas provee nitrógeno adicional, flores para polinizar, la relación carbono-nitrógeno es baja y tiende a una rápida descomposición, raíces pivotantes, gramíneas, acumulación de residuos sobre el suelo, la relación carbono-nitrógeno es baja. Y acá algunos ejemplos que ustedes pueden tomar, ¿verdad? Si gustan, pueden tomarle una foto a esta imagen. Ok, cobertura del suelo, protección del suelo, etcétera, ya lo vimos. Es importante que lo apliquemos, que no solamente nos quedemos con la idea de qué bueno hubiera sido aplicarlo. No, hagámoslo, muchachos. No necesitan, digamos, hacerlo en 10 hectáreas, ¿no? Con una área pequeña de la finca, hagan una pequeña prueba. Mire, papá, cómo está aquí, el cafetal se va poniendo más bonito. Nos enseñaron que hay que proteger el suelo para que podamos tener un futuro mejor con nuestro café. Y esto tiene que ver con la agricultura regenerativa, que es la nueva tendencia o la moda en la agricultura, ¿no? Ahora, en el manejo integrado de plagas y enfermedades y malezas, también hay una intervención de agricultura regenerativa, ¿verdad? Las diferentes enfermedades, como desde la roya hasta la mancha de hierro, la broca, hasta el barrenador de tallo, y en el caso de las malezas, desde gramíneas hasta hoja ancha. Eh, Esto se lo van a explicar un poco más a detalle ya el lunes, ¿verdad? Ya como quien dice con qué prácticas se deben de estar realizando, pero así a grandes rasgos, de forma general, se debe partir de un calendario de floración para tener un momento ideal para el control de plagas, momento ideal para el control de enfermedades y momento ideal para el control de malezas. Yo explico más a detalle cada uno de ellos en este manejo integrado. Hay una clase que damos en el curso integral, ¿verdad? Que se llama manejo integrado de enfermedades en el café y manejo integrado de plagas en el café, ¿verdad? Entonces, o plagas de importancia económica, enfermedades de importancia económica. Lo que pasa es que ahora le metemos el concepto de manejo integrado, porque ya no vamos a trabajarlo solamente como un manejo químico, sino también integrado, que va a integrar todo lo que es prácticas culturales, prácticas etológicas, en el caso de los insectos como la broca, prácticas por ejemplo, orgánicas, biológicas, etcétera, ¿verdad? Todos estos manejos nos van a ayudar y integrándolos entre ellos vamos a poder generar un menor impacto al medio ambiente y un buen control, cuidando obviamente que el cultivo se mantenga sano y al mismo tiempo también cuidando el medio ambiente. Entonces, parte del calendario de floración nos indica el momento ideal para poder hacer el monitoreo de la roya, para poder hacer el monitoreo de la broca, y luego pues tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? Si el porcentaje de incidencia de roya es mayor al 5% en el primer muestreo, pues se toma una decisión de qué hacer, si se va a aplicar o no se va a aplicar un producto. Después a los 90 días se vuelve a realizar un muestreo, a los 120 días, a los 180 días, y si el muestreo indica un mayor porcentaje de la incidencia, entonces ahí se tiene que ir tomando cartas en el asunto. Lo mismo para la broca, una vez que terminamos de la cosecha, pepena, repela, colocamos las trampas y luego pues 90 a 120 días es un muestreo, y si miramos que el porcentaje de incidencia de broca es mayor al 2%, pues ahí tenemos que ver si hacemos un control, por ejemplo, con un hongo entomopatógeno, que más adelantito lo van a ver.
Y bueno, y el momento ideal para el control de maleza, que eso ya lo dejo más en sus manos. Solamente les digo, no utilicen aplicaciones de agroquímicos, ¿verdad? Porque el tema de control de maleza no es a rajatabla. Ahora llueve de repente y ya se incrementa la maleza, pues hay que hacer un control. Muy bien, entonces monitoreo de plagas y enfermedades, como les decía, control químico con productos amigables y efectivos, uso correcto del equipo de protección personal y controles etológicos. Tenemos por acá a un productor haciendo la respectiva trampa y aquí pues un monitoreo de las enfermedades. Este es un tipo de control dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades, pues también está el control biológico y en ese pues podemos observar hongos entomopatógenos, podemos encontrar hongos antagónicos, algunos parasitoides también, por ejemplo, hongos entomopatógenos, tenemos la Beauveria baciana, tenemos por acá Metarrhizium controlando grillos y larvas, por acá tenemos Heterorhabditis, que es un tipo de nemato que también se alimenta de la gallina ciega y la mata, obviamente, ¿verdad? Por acá tenemos también este hongo Trichoderma arcianum, ¿verdad? Controlando por ahí algo otros hongos. Es muy agresivo este hongo, de hecho, protege la raíz cuando lo aplicamos, genera un guante en la raíz, él hace una simbiosis, se alimenta de los exudados, lo que les venía diciendo ahora, y cuando quiere llegar un hongo no lo permite, entonces lo mata, no deja que llegue. Y acá pues tenemos la cefalonomia, que es una avispita que es un parasitoide, oposita un huevo dentro del huevo o de la broca y eso mata la broca al final y no deja que se desarrolle, ¿verdad? Están disponibles y pueden utilizarlos. Claramente no estén aplicando biológicos y después químicos porque entonces van a terminar matando. Estos son seres vivos, pero para poder tener un buen control con ellos hay que saber usarlos y al mismo tiempo conocerlos, ¿verdad? Porque si no, no vamos a tener un buen resultado. Me interesa mucho este, Lecanicilium lecani, es un tipo de hongo, dice acá, principal hiperparásito de Milea bastatrip. Vélez en 1995 hizo el descubrimiento, imagino que lo puso contra la roya y vio que controlaba muy bien, mira cómo va invadiendo acá, va teniendo control de la hoja. Hicieron un desarrollo con este hongo antagónico y vieron que aplicaciones de Lecalicilium lecani a 1 por 10 a la 8 tenía un muy buen control días después de la aplicación, miren, muy buen control en relación al ópera, el epoxiconazol, ¿verdad? El piraclostridium epoxiconazol, que ha sido el caballito de batalla para el control de la roya. Y miren ustedes los resultados que tuvieron, principalmente este de en medio, a esta concentración. ¿Sí? Entonces, los resultados fueron muy parecidos. De hecho, en este caso fue mayor el resultado que el de ópera. Realmente muy buenos los productos biológicos, ¿verdad? Hay que saber utilizarlos, pero los resultados son contundentes. Nada que hablar. O sea, si aquí hicieron un desarrollo y funcionó, pues, ¿por qué no aplicarlo usted, verdad? Y así, pues, no está contaminando su suelo ni está contaminando el medio ambiente. Aparte de contaminarse usted también, porque no crea que nos salvamos. Bueno, muchachos, terminó la clase, resumen de la clase. Los gases de efecto invernadero están calentando el planeta y eso nos obliga a reducir las emisiones de CO2, óxido, metano y óxido nitroso en la caficultura. Las diferentes prácticas regenerativas en el manejo de la nutrición del café conllevan el uso de análisis de suelo para la aplicación de enmiendas, planes de fertilización y uso de materia orgánica. La importancia del manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas tiene como objetivo principal el proteger nuestra salud y la salud del medio ambiente. Bueno, eso es todo, muchachos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Así que, o por haberme acompañado, vamos a pasar a las preguntas. Si tenemos algunas preguntas por ahí, licenciada Tania. Buenas noches, jóvenes, y gracias, ingeniero Julio. Sí, tenemos algunas consultas aquí y vamos a iniciar, ¿verdad?, con Kareli López desde Zoom. Nos hace una consulta sobre cuánto tiempo se llevaría para recuperar el suelo, darle esa vida que necesita y los microorganismos. Sí, como les venía mencionando, ¿verdad? Esa es una pregunta. Mire que el suelo es un recurso no renovable en términos de vida humana, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo se tarda un suelo para recuperarse después de ese daño? Yo me acuerdo que yo tenía un profesor de conservación de suelo hace años que nos decía que un suelo que se le metía fuego, o sea, se rozaba, se quemaba, se tardaba alrededor de 15 a 20 años para volver a recuperarse. Pero un suelo degradado, un suelo que los agregados del suelo se han mullido, se ha perdido ese suelo,
ha habido una erosión producto de lluvia por el descubrimiento del suelo que ha quedado desnudo. Según les decía, ¿verdad? Según literaturas mencionan de alrededor de 400 años para que ese suelo pueda volver a recuperarse. Por lo tanto, debemos de pensar cada vez que hacemos una práctica que daña el suelo, debemos de pensar muy bien lo que estamos haciendo, porque son muchos años para que ese suelo vuelva a tener vida, ¿verdad? Muy buena pregunta. Ingeniero Julio, tenemos otra consulta aquí desde Facebook. Alan Ávila dice, ¿cómo restaurar y recuperar un suelo quemado? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, una vez que hacemos quema de ese suelo, normalmente los agricultores siembran maíz, siembran frijol, aprovechan los primeros ciclos porque hay ceniza, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo, ese suelo lastimosamente se vuelve infértil porque los microorganismos que estaban ahí ya no ayudan ni siquiera a desdoblar el fertilizante y pues lastimosamente ese suelo podríamos caracterizarlo como estéril, ¿verdad? Sin embargo, con ciertas prácticas de, por ejemplo, abonos de cobertura o que les dije, coberturas vivas colocadas en el suelo, aplicación de microorganismos de montaña, como los famosos MM que les mostré, no sé si vieron ahí como en un barril y toda aquella capa blanca, esos microorganismos ayudan muchísimo a recuperar los suelos. Entonces, en pocas palabras, suelos de ladera que estén quemados, señores, coloquen por favor obras de conservación de suelo, apliquen microorganismos de montaña, coloquen cobertura viva para que ese suelo no se lave, porque uno de los grandes problemas es que después de que se quema, como toda la cobertura se quita, entonces, y es ladera, al llover, todo ese suelo se erosiona por erosión hídrica, toda esa lluvia hace que ese suelo vaya a quedar abajo. Y eso, pues, lógicamente es una pérdida impresionante, no solamente por los microorganismos, sino que todos los nutrientes que tiene ese suelo, toda esa materia orgánica, va a quedar depositada en la parte de abajo. Si tiene un vecino abajo, ese vecino va a agarrar todo el fertilizante que usted había colocado ahí arriba, ¿verdad? Entonces no se enoje cuando la cosecha de aquel esté mejor que la suya. Pero esas son las prácticas. Colocar barreras vivas, barreras muertas, una manera de retener ese suelo ahí arriba. Colocar coberturas vivas, como les mencionaba, ¿verdad? Frijoles de abono, puede ser algunas leguminosas que coloquen ahí, crotalarias y otras que sirven muchísimo para que el suelo no esté descubierta para cuando llueva y también aplicación de microorganismos de montaña. Eso les va a ayudar muchísimo, pero les va a llevar tiempo. Dígame. Le escucho, Tania. Una consulta más que tenemos aquí desde Zoom de Brandon Cardona. En el cultivo de café, ¿cada cuánto se puede hacer una terraza? Muy bien. En el cultivo de café, cuando hablamos, es que miren, cuando hablamos de terraza, en el café normalmente no se practica. Yo ignoro si no he visto un productor que haga en terrazas continuas, siembra café, seguramente si lo hace, ¿verdad? Pero pueden hacer terrazas individuales. Ahora, eso va a depender de la distancia que existe de la planta a planta, ¿no? Entonces, usted marca la distancia que va a tener de planta a planta y de surco a surco y primero lo va a hacer obviamente con el nivel A. O sea, va a trazar las curvas a nivel. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? Eso es una clase completa. Vamos a trazar la curva a nivel en la ladera. Vamos a sacar la línea madre con el nivel A, que es el aparatito que vieron ahí que estaban sacando la pendiente. Vamos a trazar esa línea madre y de ahí vamos a estar sacando las otras líneas, que son las líneas hijas, hacia arriba y hacia abajo. Posteriormente, con el distanciamiento entre planta a planta, entonces vamos a ir sacando dónde van a ir quedando las obras de conservación de suelo o las terrazas individuales en el caso del café o en el caso del limón, que les mencionaba las productoras que estaban haciendo aquella terraza ahí. Y entonces ahí vamos a ir sembrando las plantas. ¿Qué beneficio trae? Que cuando llueva, ese suelo y esa agua se aproveche más y ese suelo se retenga, no se vaya, ¿verdad? No, o sea, no se lave y vaya a quedar abajo. Entonces, así es como se deben de realizar estas obras de conservación de suelo. Yo les invito, jóvenes, a que lean un poquito más acerca de principios. Hay un manual que se llama Principios de Obras de Conservación de Suelo. Ustedes ahí van a encontrar toda la información que necesitan para poder construirlas, cuánto miden de ancho, cuánto tienen de profundidad, y dependiendo del cultivo, ¿verdad? ¿Qué distancia deberían de colocarle? Muchas gracias, ingeniero. Finalizamos con una
Pregunta desde YouTube de Julio Pérez, ¿cómo se trazan las curvas a nivel? Bueno, creo que ahorita acabo de contestarla. Les explico. Primero, tenemos que elaborar un nivel A, ¿verdad? ¿Cómo se elabora el nivel A? Con unas reglas de 2.10 metros. Tres reglas de 2.10 metros, ¿verdad? Para hacer un triángulo equilátero. O sea, del lado 2.10, del otro lado 2.10 y de la parte de abajo 2.10 metros, ¿cierto? Entonces, esa es la distancia que tiene que existir. Esas reglas que están como en forma de A, se les coloca una regla en medio y después vamos a colocar una especie de plomada con un clavo que va a ir uniendo las dos reglas en la parte de arriba y ahí se va a colocar una plomada, o sea, una cabullita, puede ser también con una, no sé, con un botellón, una botellita con esta, con piedras. Y pues hay un cálculo que hay que realizar ahí, que no lo voy a explicar aquí porque no lo veo necesario, pero sí se coloca en una pata y en la otra se mide el punto donde pega la cabulla, luego se da vuelta y se mide el otro punto donde pega la cabulla y ahí trazamos la parte de en medio. Una vez que entramos a hacer la elaboración de las curvas a nivel, entramos al terreno, nos vamos a la parte media del terreno y sacamos algo que se llama línea madre con unas estacas, vamos marcando dónde va pegando esa cabulla y va pegando, si tiene que pegar en medio, ¿verdad? O sea, ahí colocamos una estaca. Luego nos vamos y trazamos la otra. Volvemos a colocarla y colocamos otra estaca. Y así sucesivamente hasta que trazamos las curvas. Una vez que ya tenemos todas las estacas, hacemos una corrección. La que está muy salida la volvemos a reubicar. Esto también se hace, si no lo quieren hacer con una plomada, lo pueden hacer con un nivel de gota, de esos que usan los albañiles. Se colocan por ahí un nivel de gota y lo van alineando, ¿verdad? La gotita tiene que quedar en medio y ahí colocan la estaca. Posteriormente que ya tienen eso listo, entonces a partir de ahí, dependiendo del distanciamiento entre surcos que le van a dar, ustedes van haciendo las líneas que van colocando estacas atrás de la estaca que ya colocaron y hacia abajo. Y de esa forma ustedes van creando las curvas a nivel y asimismo pues deciden si van a trazar, por ejemplo, obras de conservación de suelo, barreras vivas, barreras muertas o van a sembrar café. Pero obviamente las curvas siempre van a ir transversal a la pendiente. El mismo nivel A los va a ir llevando. De hecho, fíjense que tenemos planes ahorita de salir a campo, hacer unos videitos y dentro de esos videos que vamos a hacer, vamos a hacerles uno construyendo el nivel A y también haciendo las obras de conservación. O por lo menos trazando, ¿verdad? Las curvas a nivel para que ustedes lo vean, vean cómo se hace, pues. O sea, no solamente en la parte teórica, sino que puedan ver un videito cómo se elabora. Bueno, Tania. buenas gracias, ingeniero Julio. Para finalizar, jóvenes, les recuerdo que no olviden registrar su participación, su asistencia, porque es muy importante para que puedan recibir su certificado. De igual forma, les recuerdo que si quieren pues una retroalimentación del curso, de la clase del día de hoy, la pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Para que puedan mirarla las veces que ustedes estén convenientes y también anunciarles que el día de mañana pues tendremos una clase muy importante que será impartida por el expositor Nazario Valladares, la clase será sobre la prevención de incendios forestales para una caficultura regenerativa. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Los dejo aquí con el ingeniero Julio para que pueda despedirse de ustedes. Muchas gracias, Tania. Gracias, jóvenes, por habernos acompañado. Por aquí me preguntaban que si están a la venta los productos biológicos. Claro que sí, en Honduras los distribuye, bueno, el que más conozco yo es la Universidad Zamorano, vende casi todos los productos que les mencioné, ¿verdad? Y sí, muchachos, el Bacillus thuringiensis es buenísimo también como control biológico. Bueno, pasen una feliz noche. Los esperamos el día de mañana. Tenemos una clase de prevención de incendios forestales. Miren, muchachos, esta clase va a ser explosiva, así que no se la pierdan, va a estar cardíaco, así que los esperamos el día de mañana a la misma hora y por los mismos canales. Saludos, Dios me los bendiga.